auge en el cultivo de algodón para satisfacer las necesidades teotihuacanas. Eso lo plantea de esa forma Hertz. ¿Qué época? ¿Qué época? Para el clásico, o sea, estaríamos hablando a partir de 300, 650 para ese periodo en Morelos. O sea, estamos hablando que podemos hablar de Teotihuacán. O sea, sí, aquí está, en este periodo pues, es la pirámide de la luna, la pirámide del sol, la calzada de los muertos, pero en sí para Teotihuacán se habla, las fechas que se dan ya para la ciudad teotihuacana es de 150 a 650, muchos ponen 750 después de Cristo. Entonces, para Morelos, Kenker habla de que lo ven en dos fases. Él habla de 150 a 400 y de 400 a 750. Entonces él habla de eso, de que hubo desde 150 contactos con Teotihuacán, hay una conquista teotihuacana, hay una nucleación de población en grandes centros obligados por los teotihuacanos y un aumento en el cultivo del algodón para satisfacer las necesidades teotihuacanas. Otro arqueólogo en los 80 planteó que no, Enrique Nalda. Él lo que plantea es que lo que hay es lo que estamos viendo como Teotihuacán en Morelos es producto de migraciones de grupos teotihuacanos, que lo que está ocurriendo a partir de 450 en Teotihuacán es que la gente se está muriendo de hambre, que la nobleza ha alcanzado tal grado de desarrollo que les está exigiendo demasiado tributo para mantenerse en la nobleza y que entonces está poniendo en peligro su sobrevivencia de estos grupos. Entonces, la única forma de enfrentarse a estos grupos es huyendo de ellos. ¿Cómo se pueden enfrentar a sus propios dioses? Porque son los dioses los que les dan el derecho de gobernar a estas gentes. Entonces, ante esta imposibilidad ideológica de enfrentarse a sus propios dioses, los grupos prefieren huir antes de perecer. Entonces, como grupo se traslada a Morelos, una de las áreas fuera de la influencia teotihuacana, como planteaba Nalda, y aquí fundan colonias teotihuacanas sin estar bajo la influencia de la ciudad. Pero toda su forma de construir sus habitaciones, de hacer su cerámica, es teotihuacana plenamente. Bueno, yo discrepo de los dos. O sea, yo creo que sí, Morelos estuvo bajo el control teotihuacano, como yo se los he explicado, a partir del control del comercio, de las rutas comerciales. Porque lo que yo estoy viendo es que sí se sigue en Morelos una moda teotihuacana de hacer sus vasijas cerámicas. No se excava, Hacienda Calderón se excavó, pero el edificio estaba muy destruido, o sea, a nivel de edificios del clásico. Las pilas se excavó por Martínez Don Juan, quien hizo la plática de los Olmecas. El problema es que Martínez Don Juan no ha procesado un solo material de ese lugar, entonces no sabemos nada de las pilas, más que, bueno, lo de su tesis, que aparece lo de los entierros, las pirámides que están ahí liberadas con el tablero teotihuacano, pero no tenemos más información de las pilas, que es un sitio muy importante. Entonces, ¿Dónde se quedan las pilas? Las pilas en Jonacatepec. De un lado de Chalcatzingo. Sí, pasas el letrero que dice Chalcatzingo, pasas adelantito y enseguida está el balneario Las Pilas. Y dentro del balneario está la zona arqueológica. Entonces, les digo, no se han llevado excavaciones importantes en sitios teotihuacanos y sobre todo en sitios teotihuacanos de Morelos y sobre todo en sitios importantes. ¿Cuáles son estos sitios? San Ignacio, que se encuentra, bueno, yo creo que les puedo borrar eso. O sea, si ponemos, no, cheque el planeta de Morelos, o sea, si dibujamos Morelos, más o menos así, ¿no? No, perdón, no soy
por la sierra de San Gaspar, la sierra Montenegro, esta sierra que es la que cruzamos con Cañón de Lobos, que divide al estado en dos, en lo que sería el oriente y el poniente del estado. Encontramos que la presencia teotihuacana en las dos áreas es diferente. En lo que es el área donde va a surgir Xochicalco, posteriormente, los sitios son muy pequeños. Hay un patrón de asentamiento, o sea, la distribución de los asentamientos en un territorio que es disperso. Son sitios muy pequeños, con basamentos piramidales de no más de 3 metros de altura. Son sumamente pequeños, que muestran muy poca influencia teotihuacana. Yo tengo mis dudas, esto es un primer. Tengo mis dudas por algunos datos que he obtenido de esta región, pero de todos modos es muy fuerte la diferencia, es muy fuerte la diferencia a lo que pasa en el oriente de Morelos. Hacia el sur tenemos un sitio muy grande, se llama San Ignacio. Se encuentra en un valle muy fértil, adelante de Tepalcingo, camino hacia... No, lo que pasa es que no es Tepalcingo, o sea, de Jonacatepec, hay que desviarse hacia la derecha, porque si se sigue uno por el camino que atraviesa Jonacatepec, llega uno a Tepalcingo y a Xochiapa. El otro camino llega a San Ignacio precisamente, o sea, se va uno hacia la derecha y llega uno a San Ignacio. Por el balneario de... No, eso también es por Atotonilco, no, también es por Tepalcingo. También es por Tepalcingo. Es otro lado, ven unos piramidones que dicen, ¿y qué pasó? Son piramidones. Entonces, ese es el sitio de San Ignacio. Es una zona agrícola muy fértil, pero sin riego. Ese es el detalle. Actualmente han metido riego, pero es con pozo y bomba. Entonces, pues eso no se dio en época prehispánica. Entonces es una zona de riego muy fértil, pero es una zona sin riego. Entonces el tipo, es posible que pudiera cultivar algodón, pero es principalmente el maíz lo que debieron haber cultivado. ¿Cuál es la importancia del sitio? Es una de las entradas a la Sierra de Huautla. Todo esto es el sur de Morelos, es la Sierra de Huautla. Es arriba de Valle Vázquez. Exacto, Valle de Vázquez. No, Valle de Vázquez está del otro lado. Valle de Vázquez no lo tienes por acá. Sí, está abajo del Taquiltenango. Sí. Valle de Vázquez está abajo del Taquiltenango. Esto está abajo de Jonacatepec. O sea, está hablando de estar separados. Pero este es Jonacatepec. Abajo de Jonacatepec lo encuentras. Entonces, está controlando nosotros la propuesta que estamos haciendo, una compañera y yo, es que San Ignacio lo que está explotando es la piedra verde que se produce en la Sierra de Huautla. Estamos hablando, yo ya les mencioné, la crisacola, la tropopirita, son sulfatos de cobre. Hay mucho sulfato allá, el yeso es un sulfato de calcio. Entonces se explota mucho en esa región, todo el yeso. Y la zona minera es de cobre principalmente, oro o plata, pero también cobre, y hay mucho sulfato de cobre. Entonces esas piedras como el sulfato de cobre, como las tropopiritas, las crisacolas, se dan en esta región. Es nuestra intención entrar a la Sierra de Huautla a buscar minería. Tenemos que encontrar minas prehispánicas, tal vez ya ocupadas durante la colonia y en tiempos modernos, pero de menos a un lado podemos encontrar las herramientas prehispánicas. Esas son de piedra y tienden a perdurar más. Entonces, aunque sea como desecho a un lado, tal vez encontremos más información. Hay otro sitio muy importante justo en el centro norte del estado, y es Pantitlán. ¿Dónde está la hacienda? ¿Dónde está la hacienda? O sea, camino a Huastepec, si uno va por la autopista hacia Huastepec, la hacienda de Pantitlán queda a mano izquierda. El asentamiento arqueológico está a mano derecha. Si ustedes voltean, las piramidotas ahí enormes. Ese es Pantitlán. Tenía juego de pelota ya hace unos 15 años, lo arrasaron. Metieron máquina y nivelaron ese.
Está muy cerca de la hacienda, esa hacienda. Estaba cerca de la hacienda, es más, por parte del sitio pasa uno de los acueductos de la hacienda. De repente me encontré en un recorrido que se dije, y este hoyo, y este tiro, y este canal, y luego estos coloniales, sí, pues de la hacienda. Muy, muy interesante. O sea, sí afecta parte del asentamiento de la hacienda. Otro sitio, esta tierra sí es de rico. O sea, toda la zona esta, estamos hablando del centro norte de Morelos, llegado por el río Yautepec. Es una zona muy rica, agrícolamente, sumamente rica. Entonces, esta zona de riego, nosotros proponemos que la principal zona productora de algodón de Morelos para ese momento es Pantequín. Y hay otro sitio muy grande que fue muy grande, que está a un lado de la carretera a la altura de Altatlán. Ya está sumamente destruido, pero aún hay parte de ese sitio. Que si bien también lo mismo, está en un valle bastante fértil, pero no es productor de algodón, y sobre todo ya está en un clima en donde el algodón no se da, y también es de agricultura de temporada. Sí, ese sí. Entonces, pero nosotros creemos que este sitio estaba controlando el paso a la cuenca. O sea, de Acatlaucan a Zumba, Chalco a Mecameca, Texcoco y Teotihuacán. Aquí tendríamos a Texcoco. Y aquí tenemos a... Estamos hablando de que Acatlaucan está controlando el paso hacia Teotihuacán. Que la función de Acatlaucan y su importancia es que a través de él pasaban el algodón de Pantitlán y las piedras verdes de San Ignacio. ¿Y eso es clásico o Es clásico. Estamos hablando entre los años 300, 650. ¿Por qué planteo 300? Estoy en desacuerdo con lo que hace Kenger, es muy mañoso. La fecha que da de 400. Está manipulando la información. Está cuchareando. Kenger está cuchareando la información, no se vale. Por esto, las fechas, el fechamiento en Morelos para los sitios del clásico, no hemos encontrado carbono 14, así que lo hemos hecho con la cerámica, con estas secuencias estratigráficas de las que les he hablado. Con eso se ha hecho la secuencia cerámica y la comparamos con la de Teotihuacán. Entonces, resulta que tenemos que las bases en Teotihuacán van de 150 a 300, lo que era Micaotli y Xolalpan temprano, que es un estilo de hacer cerámica. O sea, Milon sí tiene fechas de carbono 14 con las cuales amarró su secuencia cerámica, pero de todos modos esto corresponde a una serie de tipos cerámicos muy diagnósticos. Después va una temporalidad que es Xolalpan tardío, que va de 300 a 450. Ay, perdón, no es Xolalpan, es Tlamimilolpan. Sí, pues como es Tlamimilolpan. ¿Aquí en Morelos? En Teotihuacán y en Morelos. Ah, porque aquí hay Tlamimilolpan. Es Tlamimilolpan. Es el Milolpa, Tardío, que ya es cerámica, que es teotihuacana, que es la que se encuentra en el área maya. Es esta, a partir de 300. Esos pasos teotihuacanos, esos pasos estucados, que corresponden a Xolalpan temprano, que va de 450 a 550, corresponden a esta etapa. Y los que son de 550 a 650 es un Xolalpan tardío. Entonces, cuando vemos la cerámica en Morelos,
cuando se analiza de los tipos cerámicos recuperados por superficie o por excavaciones, nosotros solamente podemos hacer dos fases. Una temprana que iría de 150 a 300 y otra tardía que iría de 300 a 650. Cuando Keijer pone la fecha de 400, está mandando cerámica del clásico tardío a un clásico temprano. Entonces, si en realidad no tiene una ocupación teotihuacana desde 150, ¿por qué está mandando materiales tardíos para allá? Está manipulando la información. Entonces yo a la hora que analizo la cerámica digo, a mí no me concuerda. Yo tengo cerámicamente solamente dos fases. No tengo más, y no es 400 la fecha, es 300. Y entonces ya comienza a cambiar todo el panorama que está dando. Hay influencia teotihuacana. La cerámica es al estilo teotihuacano. Los edificios son construidos al estilo teotihuacano, con el tablero talud, 3 templos alrededor de un patio o de una plaza. O sea, todo es teotihuacano. O sea, sí hay un estilo, una influencia muy fuerte teotihuacana. Es una cultura globalizadora. Está influyendo en ese momento en toda Mesoamérica. Y claro que influye en Morelos. Pero dentro de esa gran influencia se detectan elementos locales que a mí lo que me están indicando es una resistencia a aceptar por completo un dominio. Para mí eso es lo que significa. Entonces lo que tenemos aquí, ya vieron la fotografía, tiene elementos muy teotihuacanos, la postura del personaje. Exacto. El personaje está parado sobre un templo teotihuacano. Esto es la espiga, es un remate de edificio. Esto es el templo teotihuacano de tablero talud con sus escaleritas y alfares. ¿Sí? El personaje lleva anteojeras, orejeras, lleva quincunces en el tocado y un ave, que puede ser un búho o alguna de esas aves teotihuacanas. Entonces tiene el techo del templo es y a su vez el techo tiene remates. Es un personaje que está parado dentro de un templo teotihuacano. Otro elemento que lleva, que son muy teotihuacanos, es lo que corta en las manos. Son cuchillos curvos de obsidiana y esto es un corazón sangrante. Son iconos teotihuacanos. ¿Sí? El cuchillo curvo y el corazón sangrante. Los pequeños pies que se ven aquí a los lados son, también aparecen en la pintura mural teotihuacana y indican movimiento. Generalmente hablan de la procesión de los sacerdotes en un lugar o están indicando danza. Aparece ahí una plataforma teotihuacana donde se ven muchos piecitos y dos personajes. Están indicando que están bailando los personajes sobre un tema. Sí, es muy bonito. El remate es de clara influencia teotihuacana, pero se distingue de lo teotihuacano por varias cosas. Este es en primera. Ay, sí, ahora sí le va. Es en primera donde vemos todas estas representaciones de personajes con anteojeras, tocados, búhos, cuchillos con corazones sangrantes y demás. Es en la pintura mural. Entonces, tomando de la pintura mural, aquí tenemos la representación de un dios. Los dioses en Teotihuacán, sobre todo los dioses de la lluvia, ¿sí? Se caracterizan porque sus manos están abiertas y de ellas sale agua y dones que están ofreciendo. Es un mal ejemplo, pero perdón, me agarré porque no es muy seguro que sea un dios de la lluvia. Pero trae
pero siempre sus manos están abiertas ofreciendo los dones. Lo que tenemos en los personajes que parecen llevando cuchillos curvos son sacerdotes que están ofrendando. Esto a mí me lleva a hacer la interpretación del remate, del personaje del remate, que no se trata de un Dios, que a pesar de su representación frontal, no se trata de un Dios, porque los dioses no sacrifican corazones. Ellos reciben como ofrenda corazones como retribución por los dones ofrecidos, que son el agua y la riqueza en los productos agrícolas. La representación, les digo, es al estilo teotihuacano, pero tiene muchos atributos locales. Uno de ellos, por ejemplo, es que la bigotera lo lleva este personaje en lugar de mashtia. Esto curvo que ustedes ven es una bigotera que aparece en muchas de las representaciones de Tlaloc como eso, una bigotera. Este lo lleva en lugar de mashtia. Es ya una variación. Lo mismo los quincunces, o sea, la representación misma del personaje a manera frontal. El hecho de que sea una escultura y no una pintura nos está hablando de las variaciones de un estilo teotihuacanoide, más no teotihuacano. Y eso es lo que me lleva, y eso mismo yo lo veo en la cerámica, que es un estilo teotihuacanoide, pero no teotihuacano. Están imitando los patrones, pero los están adaptando. Ya en la forma, ya en la decoración, están cambiando, lo están adaptando a sus necesidades. El mensaje es mismo. ¿Sí? Y esto habla, a mi entender, de una resistencia a caer por completo en el dominio teotihuacano. ¿Sí? Pero entonces en otros sitios con influencia teotihuacana se repite el patrón teotihuacano exacto, o también hay variaciones ¿Quieres que regionales. se diga toda la verdad y nada más la verdad? Ajá. Ahora lo quiero. Ay, perdón. Es que la verdad ya vieron dónde llevan los corazones por tocar. La verdad, toda la verdad y nada más de la verdad, nada más que la verdad, hay un mal trabajo de clasificación cerámica. Sobre todo porque lo que quieren decir es que hay presente, es como Karsiakov, ¿no? Cantona es contemporánea de Teotihuacán y causó que se bloquearan las redes de comercio hacia allá y entonces compitió con Teotihuacán y es una de las causas de la caída de Teotihuacán. No, están manipulando los datos. Y lo que pasa, te digo, con los análisis cerámicos es que no están buscando esa diferencia, sino lo que buscan es compararlos con Teotihuacán. Ese es uno de los grandes problemas. El análisis, todo, no sé, la arquitectura ahí sí no sé, pero todo va con un objetivo. Cuando nosotros hacemos recorrido de superficie es con un objetivo. Cuando excavamos es con un objetivo. Cuando analizamos materiales es con objetivos. Entonces, con eso ves las cosas. ¿Sí? O sea, buscas datos. Si tú no te planteas el buscar esos datos, no los vas a encontrar. Cuando hacen los análisis cerámicos diciendo es que yo creo que el sitio es teotihuacano, pues vas a encontrar que todo es teotihuacano. Cuando se hace el análisis cerámico buscando las similitudes con Teotihuacán, pero también las diferencias con Teotihuacán, los datos son diferentes. Tienes la misma colección cerámica, pero las estás viendo bajo otros criterios y obtienes diferentes datos. Ese es el problema. La gente agarra y dice todo es Teotihuacán y punto, porque eso es lo que les interesa, decir es Teotihuacán, no es semejante a Teotihuacán, aquí vino, es una colonia de Teotihuacán, no fue colonizada por Teotihuacán, no fue conquistada por Teotihuacán, o sea, no les interesa más.
Yo lo que estoy buscando son las semejanzas con el Teotihuacán, pero al mismo tiempo las diferencias con la ciudad, para yo poder hablar de si existe o no una tradición local. Al menos lo que he hecho hasta ahora me está indicando de que sí hay una tradición local, que se ve en materiales, aún en las pilas que tienen unos materiales muy teotihuacanos, tienes elementos que indican una tradición local. Y para que me lo confirmara Evelyn Rata, casi le tuerzo un brazo, o sea, casi me hago un brazo de porquino, ¿no? Porque fue terrible la señora. Estábamos en una reunión, todos mostramos nuestra cerámica, y entonces vio el de las pilas, un cajete de las pilas, un cajete que son como sombreritos, me gustan mucho. Eso es un cajetito, es un platito. En Teotihuacán, según el tipo de soporte, es la época a la que pertenece, pero nunca tienen soportes de Brasil. Siempre son soportes muy pequeños, soportes botón, que les dicen. Son soportes muy pequeños, los teotihuacanos. Sí, y no así grandes. Bueno, esto lo había en las pilas. Lo veo en Racha y dice Teotihuacano, sin ninguna duda. Pues te digo, yo agarré y dije, no es posible. Pues agarré y le volteé el plato. Dije, con estos soportes se ven, y ahí sí no tuvo más remedio que decir, ay no, con esos no. Pero fue así como que la forcé, la enfrenté, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Tú buscas, tú encuentras lo que estás buscando. Sí, bueno, a lo mejor yo también estoy manipulando los datos, porque como quiero buscar diferencias, a lo mejor las estoy viendo. Bueno, yo creo que como yo estoy buscando semejanzas también, a lo mejor no estoy cuchareando tanto los datos. Ajá, Yo espero no hacerlo. Pero para sacar conclusiones, es decir, se puede buscar semejanzas y diferencias, pero para poder interpretar también habría que ver en otras zonas si también hay semejanzas y diferencias. Claro. Mira, déjame comenzar con Morelos, ¿no? Yo tengo materiales de Pantitlán, son los que estoy trabajando, pero me faltan materiales de San Ignacio. No tenemos ni siquiera un pozo estratigráfico. Y Atlantlapan está a punto de desaparecer. Tengo que ir a hacer pozos estratigráficos. Porque si no, teniendo materiales de estos tres sitios, yo creo que podría plantear algo más. Tengo materiales de muchos lados de Morelos, piezas completas. Acabo de hacer un trabajo con piezas completas. Y fue muy interesante los datos que fui obteniendo, porque tenía materiales tanto del poniente como del oriente de Morelos. Entonces fueron muy, muy interesantes los datos que me dieron. Entonces te digo, fue lo que yo, sobre todo en el poniente, no hay notas más esta variación en los materiales. Sí, pero me falta mucho, mucho, mucho trabajo. Y mis tepalcates llevan fácil un año en una mesa sin poderlos ver, porque pues ando haciendo rescates y ando haciendo lo que no debo de hacer, porque mi investigación sigue en cero, ¿no? Entonces sí, sí ese es el problema. Digo, necesito ahorita, para poder amarrar esta información, esta propuesta de estos sitios y el paso hacia Teotihuacán, necesito excavar en Pantitlán tengo materiales. En San Ignacio, en Atlantlapan, ya hay muy cerca de Zumba un sitio que se llama Tepecristo, que sería el que pasaría hacia Teotihuacán, que estaría dentro de la ruta. Yo tendría que excavar esos 4 sitios para poder reforzar mi propuesta. Entonces, pues sí, me falta presupuesto y tiempo y personal, además, pero bueno, poco a poco va saliendo. Desgraciadamente me tarda mucho, pero va saliendo. Entonces, esa es la propuesta que hacemos para Morelos, para el periodo clásico. ¿Qué pasa con lo que hay Teotihuacán? O sea, esta fecha de 650 sucede algo muy curioso. Mientras que en el oriente de Morelos, donde existían grandes asentamientos que podían haber formado un estado o uno de ellos haber crecido hasta ser una importante ciudad-estado, decaen, no son abandonados,
materiales de Pantitlán para el periodo, para la fase MTP, que es la de 650 a 750. Tenemos materiales de ese periodo, decaen, no son abandonados, disminuyen en tamaño, pero ninguno de ellos llega a crecer. En cambio, en el poniente de Morelos, donde los sitios son muy pequeños, ahí surge la ciudad-estado de Xochicalco. Se habla de que entonces la influencia teotihuacana, porque indudablemente hubo una influencia teotihuacana, fue en dos sentidos. Por un lado positivo, en que lograron surgir estos centros regionales muy grandes y comerciar con Teotihuacán, pero también fue a nivel negativo, porque en áreas que se consideran marginales de la influencia teotihuacana surgen estos sitios, surgen estas ciudades-estado. Resulta que Cantona está en un área marginal de la influencia teotihuacana, está construida en un mal país. Cantona, Teotenango, lo mismo, se encuentra en un mal país, está construido en la lava, Teotenango, que sí, que también existe la idea de lo defensivo en las ciudades del epiclásico, elegir los lugares altos, pero también estamos hablando de zonas marginales con respecto a la influencia teotihuacana. Entonces, a partir de ese año 650-700 es que surgen estas ciudades. Las ciudades del Epiclásico, Xochicalco, Cantona, Morelos, Xochicalco, en el Estado de México, Teotenango, en Puebla, Puebla pues es Cantona, en Tlaxcala, Xochiteca, Cacaxtla, en Hidalgo está Tula, Coyotlateco, y el mismo Teotihuacán, que les digo que mantenía un tamaño muy respetable de 60,000 habitantes. Son ciudades, se fragmenta el poder, ya no es un estado hegemónico, ya son varias ciudades-estado. Ahora sí, ¿cuáles son las características de este periodo? Bueno, las ciudades-estado surgen rápidamente, es una gestación muy rápida. Surgen, eso indica que es muy probable, que sean comunidades multiétnicas. Recuerden el poniente de Morelos, sitios muy pequeños, ninguno de ellos con la capacidad para crecer y ser el estado hegemónico, sino que debió de haber sido de la concentración de la población, de la nucleación de la población, y formar a Xochicalco una confederación. Otra vez estamos hablando de la unión de varios linajes, de varios pueblos, a formar una sola, que debió de haber sido una confederación. Estamos hablando de ciudades de características militaristas, o sea, construidas en lo alto de un cerro, o sea, de carácter defensivo, que en su parafernalia, en su iconografía, tienen elementos militares, tanto sacrificio como representan guerreros, como hablan de batallas, o sea, estamos hablando de elementos militares en su iconografía. Lo de comunidades multiétnicas, un estilo artístico que se ha denominado ecléctico, o sea que están tomando esta rápida gestación, no desarrollo de un solo grupo hasta tener el poder de formar una gran ciudad, un gran estado, sino este hecho de que sean comunidades multiétnicas también ocasiona que su arte sea ecléctico, que estén tomando de muchas regiones características. Lo vemos en Xochicalco. En la pirámide de la serpiente emplumada tenemos elementos a la manera maya, o sea, la forma en que representan los personajes no son mayas, en cierta forma es a la manera maya. Tenemos glifos teotihuacanos, glifos ñuñe,
glifos zapotecas. Entonces estamos hablando de que ellos están retomando esta glífica de muchos otros lugares, pero con ella están formando un lenguaje coherente en el que transmiten un lenguaje. Y bueno, más que nada su carácter defensivo. Son ciudades-estados que surgen ante el vacío de poder dejado por Teotihuacán y que retoman las rutas de intercambio o crean nuevas rutas de intercambio. Las necesidades de cacao, plumas, piedras verdes o piedras preciosas, jade de Copán, del valle del río Motagua, hacían necesaria la existencia de esas rutas de intercambio. Al perderse el dominio de Teotihuacán, al dejar ese vacío de poder, tuvieron que entrar estos nuevos grupos a controlar, a pelear, a competir entre sí por estas rutas de intercambio. Esto es lo que tenemos para el epiclásico, una fuerte competencia entre estas ciudades-estado que se nota en el carácter defensivo y militarista de sus ciudades. ¿Vamos a ver algo más de Xochicalco o nos esperamos a Xochitl? Sí, se me olvidaron las transparencias, perdón, y tenía unas buenísimas. Conseguí unas muy buenas. Pero la visita sería dentro de 15 días. Gabriel nos va a dar la fecha, ¿no? Porque me dice que sí tienen otra visita. Entonces sí, él me daría la fecha. Una pregunta, ¿me toca la próxima semana o no? La próxima semana tenemos un evento. Perfecto. Entonces sería hasta dentro de 15 días. Perfecto. Y entonces sí tendríamos la posibilidad dentro de 15 días salir a Xochicalco el sábado, porque en viernes. Sí, no sé que es muy difícil, ¿no? Muchos que trabajan. Sí, el sábado. Entonces, me gustaría, después de la visita a Xochicalco, donde hablamos de reconstrucción, de excavación y todo eso, me gustaría después, si me dan media hora antes de una de las clases, presentarles la excavación. Antes de Xochicalco. No, pues ya después de Xochicalco sería. Porque ahorita podemos ir al sitio, pero bueno, para después ver por qué pusimos el techo, por ejemplo. O sea, qué datos teníamos para poner el techo. ¿Por qué subimos los muros del juego de pelota hasta cierta altura? ¿Por qué en otras partes no los tuvimos que dejar a esa altura? Entonces sí me gustaría mucho presentarles fotos en la excavación, que es lo que les traía hoy, para que vieran todo lo de la reconstrucción. Porque ya más de Xochicalco, o sea, ya a nivel de la ciudad, de arquitectura y demás, no hablamos en el sitio. Pero sí me gustaría después, si me dan media hora, presentarles las fotos de excavación. Puede ser el viernes. Sí. La salida a Xochicalco. El sábado sería. El sábado. No, el viernes antes de la salida a Xochicalco, sí, que dices que es dentro de 15 días. Sí. Si me dan media hora de ese tiempo, les puedo presentar esas fotos de excavación. Sí, antes de que llegue el otro ponente. ¿Algunas preguntas? Nada. Ya las hicimos. Bueno, las preguntas me dejan muy preocupada. Nexpa es muy temprano, ¿no? Nexpa es muy temprano, es uno de los asentamientos más tempranos que conocemos en Morelos. ¿No hay desarrollo posterior? Hasta donde sé, no. O sea, mira, de Nexpa yo lo único que conozco es su colección cerámica. Y la colección nos lo manda a 1500, 1200 antes de Hay Cristo. muchísimas cerámicas, ¿no? Hay muchísimo. Sale en Nexpa. San Pablo Hidalgo. Son estos botellones estilo Tlatelolco, sí, que abundan a lo largo del río Paula, aunque también hay otro, porque Cacahuamilpa es otro río, pero es toda una tradición cerámica que aparentemente viene desde el occidente, lo que es las tumbas de Tiro, y a través de los ríos, embalses y demás van subiendo a Morelos. Bueno, es una de las propuestas. Van subiendo a Morelos y de Morelos llegan hacia Tlatelolco, en la cuenca de México. Entonces es una cerámica muy bonita,
Desgraciadamente, quien lo excava, quien lo estudia un poco, es David Crow en los años 60. Sí, creo que fue su primer trabajo, una cosa así que hace Crow. Es muy interesante el trabajo. Lo que pasa es que no se ha hecho más investigación. Es un asentamiento muy importante que se debería de estudiar y no se ha hecho más investigación. No, mira, ahorita estamos que nos damos un tiro, Mario, Laura y yo. Nos tocó ir a Chimalacatlán, a la Cueva Encantada, porque nos dijeron que la cueva estaba siendo saqueada. La Cueva Encantada fue excavada en los años 50 por Florencia Müller, ¿sí? Y nada más. Entonces Florencia Müller reporta la existencia de fauna pleistocénica y de que también hay cerámica del posclásico en la cueva. Entonces, bueno, cuando llegamos resulta que se había hecho una obra del ayuntamiento y la gente de la población, porque la formación del cerro, que son rocas calizas, guarda mucha humedad. Entonces, a pesar de que están secas, la cueva gotea. Entonces, en una gota que ellos conocen desde hace muchos años, que se mantiene, es una gota constante, bastante abundante, excavaron desde la entrada de la cueva hasta el fondo, al llegar a ella, para hacerles una caja, captarla y bajarla hasta el pueblo porque carece de agua, tiene mucha necesidad de agua. Para esto atravesaron la cueva, la cepa, para hacer eso, que aparte le hicieron anchísima, que no tenía ningún sentido, la hicieron como de unos 50, para meter una manguera, o sea, nomás 80 centímetros, y eso porque se fuerza por el pico y la pala, ¿no? Pero no era necesario tanto. Atravesaron toda la cueva con esa cepa que les digo, de 1,20, 1,50 de ancho, hasta llegar a donde cae la gota. Y ahí todavía no le habían hecho cuando nosotros fuimos, pero le van a hacer la caja. El problema es que en el paso de la cepa encontraron restos de fauna pleistocénica adentro de la cueva. Entonces, pues, casi nos morimos. Ya nos enseñaron, bajamos al pueblo y nos enseñaron los huesos. Estamos hablando de huesos de este tamaño, unas vértebras de este tamaño. Yo creo que son de menos 3 animales diferentes, lo que yo vi. O sea, pero yo no conozco de fauna pleistocénica. Ahí sí yo necesito un paleozoólogo, un paleontólogo que los vea, porque al menos así, yo vi 3 animales diferentes, pero no. Es un hueso así, una vértebra así, como que no me sonó, ¿no? Bueno, estamos hablando, si están dentro de la cueva y estamos hablando de 3 animales diferentes, nos está indicando actividad humana, está indicando que mataban el animal afuera, quién sabe dónde, pero ya destazado lo llevaban adentro. Quiere decir que esa cueva tiene una antigüedad entre 20.000 y 10.000 años antes de Cristo. 20.000 se lo estamos dando porque los restos más antiguos encontrados en México están alrededor de 23.000 años antes de Cristo. Entonces digamos que la cueva tiene la antigüedad de esos restos, 20.000, 23.000 antes de Cristo. Y puede ser hasta 10.000 porque alrededor del año 10.000 desaparece la fauna pleistocénica. Estamos hablando del mamut y de otro tipo de elefantes y otro tipo de megafauna. Estamos hablando de ese tipo de animales. Pero te digo, o sea, mamuts hay muchos en Morelos, se han encontrado, pero aquí estamos hablando de asociados al hombre. O sea, son raros los yacimientos que se han encontrado en México donde tengan esa asociación. Y este sitio le abren esas cepas. ¿Sí? Y bueno, nuestra segunda tragedia, nuestra segunda tirada al suelo es que no contamos con presupuesto para excavar. Entonces, bueno, yo espero que la población ya no haga más. O sea, ya el destrozo que causó, ya lo causó. Están afectando, yo creo, un 10 o menos del 10% de la cueva. El área más afectada es la más importante, que es justo la entrada de la cueva. Porque claro, estos señores no vivían de la basura. Ellos barrían su área, porque en la cueva vivían,
basureros son muy importantes. Estamos hablando de los huesos de animales, de semillas, de artefactos que vamos a encontrar en estos basureros, son muy importantes. Desgraciadamente es el área más afectada y estamos hablando de una afectación como del 50%. Les digo, el problema es el recurso. Y luego sacan la noticia en el Canal 7 y dicen que los arqueólogos están excavando huesos de dinosaurio en Chimalacatl. No es posible, pero bueno, sí, fíjate que sí estamos muy sí, dolidos porque no sabemos qué hacer para conseguir los recursos. Del INE nosotros pedimos ahorita, pero nos llega el próximo año. Los presupuestos son anuales, tú lo sabes, ¿no? Tú debes de ser igual, ¿no? Tú presupuestas para el siguiente año, ¿no? Entonces nosotros así estamos vamos a presupuestar, pero si llega dinero es el siguiente año. Y entonces pues, en ese tiempo espero que no pase más. De veras espero que no pase más. Hablamos mucho con la comunidad, que no les conviene destruir, que ellos son los que pierden el patrimonio, que si ellos quieren su museo y exhibirlo y a partir de eso obtener recursos, pues los van a perder si ellos no cuidan su patrimonio. No, o sea, bueno, ese es el trabajo que hicimos, pero bueno, ¿a quién metes ahí a la cárcel por destrucción del patrimonio? Al presidente municipal, al ayudante municipal, al de obras públicas del municipio y a medio pueblo que participó en esta. Mejor vamos a ver, te digo, a nivel de trabajar con ellos y el próximo año ojalá tengamos un poco de presupuesto bien tenemos. Y desgraciadamente es el próximo. La zona esta de Cerritos de aquí de Cuernavaca. Yo les decía que esa de Cerritos es el preclásico también. 1500, o sea, 500, 600, 500 antes de Cristo a 150 después de Cristo. Es contemporáneo a Lintepec, a este sitio de Tonalá, a Tecuescontich, que son los sitios más grandes que hemos encontrado para este periodo. Pero pues ese sitio sí, es que ¿dónde quieres que excavemos? Tú dime. Digo, ya te digo. O sea, sí, esta parte de abajo de Cotepec, ¿no? La parte baja de la mesa. De Cotepec. No, esa es otra tragedia. Esos son otros cerritos, O sea, ese no es Cerritos Cerritos de de acá. Chichila. Ajá, No, hay un sitio aquí en el norte de Morelos, entre Ocotepec y La Varona. O sea, si aquí está Cuernavaca, un poquito más arriba de Chicago, está la Cuernavaca. Aquí adelante es donde se está haciendo la ampliación de La Varona. O sea, es esta zona de Cuernavaca que está creciendo hacia el norte. Ahí hay 3 sitios pequeños, pero creemos que formaban un gran sitio, es Cerritos, La Chichila y no me acuerdo del otro cómo se llama, pero son 3 sitios. O sea, la urbanización hace 3 años, o más, no, sí fue 3 años, acababa de entrar Sergio Estrada como presidente municipal de Cuernavaca. Entonces ya la urbanización de esa zona había comenzado cuando nos avisan de la destrucción de los sitios. Entonces nosotros fuimos, vimos que todavía parte se podía salvar, le hicimos la propuesta al ayuntamiento de que, bueno, nos apoyaran, que podíamos convertir esa zona en un parque. O sea, nunca piensan en los parques aquí en Cuernavaca, o sea, todo es ciudad, díganme qué parque hay, o sea, no hay. El Pecho. ¿Y ya? Por fin. ¿Y ya? Digo, o sea, no hay más. La Alameda. No, parque de varios kilómetros. De varios kilómetros. No. Yo vengo, por ejemplo, del Distrito Federal, en la delegación de Azcapotzalco, hay varios parques enormes los parques, y no uno, varios parques, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Aquí planean las colonias y nunca dejan un área verde, o si la dejan, pues al rato cayeron los paracaidistas y se perdió. O sea, porque claro, no hay una urbanización. O sea, todo comienza primero con una división de parcelas y ya después como que hay cierta ordenación, pero nunca guardan un área verde, ¿no? Pues sobre todo la ejidataria que no va a perder tantos metros para dejar el arbolito.
Y del ayuntamiento, bueno, Sergio Estrada se ha caracterizado porque no le interesa. No sé, ahora pues no ha dado color, pero no creo que le interese. Te agradecemos Entonces, mucho. Gracias. sí, nos veríamos entonces el siguiente viernes. ¿Tú me dirías a qué horas? Sí, 15 días, ¿no? En 15 días, porque entra Osvaldo,